Ahora, visto esto de la competencia perfecta, entonces, o mercados perfectamente competitivos, que es lo mismo, entonces vamos a ver lo que es el segundo tipo de mercado dentro de la estructura de mercado, que es el monopolio. Entonces, vamos a iniciar con un razonamiento. Si usted tiene una computadora personal, probablemente utilice alguna versión de Windows, que es el sistema operativo que vende Microsoft. Hace años, cuando Microsoft diseñó Windows, solicitó a las autoridades gubernamentales el derecho de propiedad intelectual mismo que se le fueron otorgados. Entonces, tales derechos otorgan a Microsoft el derecho exclusivo de fabricar y vender copias del sistema operativo Windows. Por tanto, no le queda más remedio a usted y a mí que pagar por Microsoft aproximadamente $100, que es el precio al que la empresa ha decidido establecer, que es el precio que la empresa ha establecido para lo que es la venta del producto. Entonces, por esto, como ellos son los vendedores exclusivos, tenemos que Microsoft tiene el monopolio en lo que es el mercado de Windows, que es uno de los más utilizados a nivel mundial. Entonces tenemos que el modelo de conducta de la empresa que estudiamos en el capítulo anterior, que tenía que ver con las empresas con un mercado competitivo, no describe adecuadamente las decisiones de negocio de Microsoft. En este capítulo se analizan lo que son, analizamos lo que eran los mercados competitivos en los que las empresas que ofrecían productos idénticos, que había homogeneidad del producto, que había libre entrada y salida y que además los precios se fijaban en lo que es el mercado. En este capítulo y en contraste al capítulo anterior, vamos a ver lo que es el monopolio. Entonces, un monopolio como Microsoft no tiene competidores cercanos y por consiguiente tiene poder de influir en el precio del mercado de su producto, mientras que la empresa competitiva es tomadora de precios, es decir, es una precio aceptante. Un monopolio es creador de precios, o sea, en el monopolio se crean y se estiman los precios que el monopolista decide colocar. En este capítulo examinaremos lo que son las consecuencias de este poder del mercado. Veremos que dicho poder modifica la relación entre los costos de la empresa y el precio a que se vende el producto en el mercado. Una empresa competitiva, como ya lo dijimos antes, toma el precio del producto que determina el mercado y decide la cantidad del mismo que ofrecerá para el precio que sea igual, recuerden, a lo que es su costo marginal, porque lo que está después de eso entonces genera pérdidas en la empresa. En cambio, el monopolio establece un precio superior al costo marginal y este resultado es claramente cierto en el caso del sistema operativo de Microsoft. El costo marginal de Windows, es decir, el costo adicional en el que incurre Microsoft por imprimir una copia adicional en un CD, y ya ni siquiera en un CD, porque generalmente lo compramos en línea y solamente nos dan una clave y lo bajamos de la red. Entonces, es de algunos dólares, o sea, eso no cuesta los $100 que nosotros pagamos, pero por el precio del mercado que es muy superior. Entonces tenemos que nos sorprende que los monopolios establezcan precios altos por sus bienes y que los clientes de los monopolios, en este caso nosotros que compramos a Microsoft, no tenemos más opción que pagar el precio que el monopolio establece, sea este cual fuere. Entonces, por eso las empresas monopolísticas están consideradas como lo que son las fallas del mercado, y eso lo veremos más adelante. Podemos definir lo que es monopolio de la siguiente manera. Un monopolista es una empresa que es
la única productora de un bien o servicio y que no tiene sustitutos cercanos. Una industria controlada por un monopolista se denomina monopolio, es decir, donde solamente existe esa empresa o una o dos empresas, o existe lo que es todo un clúster donde los dueños son los mismos, a pesar de que son diferentes empresas, pero que ofrecen productos similares. Entonces, dentro de las grandes empresas monopolísticas del mundo, tenemos lo que es Apple, tenemos Alphabet, que es la casa matriz de Google, y Amazon. Estas tres son uno de los monopolios más grandes del mundo y a la vez destacan como las empresas más dominantes dentro de sus respectivos mercados. Igualmente tenemos las compañías petroleras de Arabia Saudita, tenemos Facebook, que todo el mundo conoce, tenemos Apple. Todas estas empresas forman parte de lo que son los grandes monopolios, es decir, porque no tienen sustitutos cercanos. Por lo menos aquí en Panamá podríamos hablar de las empresas generadoras de energía eléctrica, donde tienen el monopolio dos empresas. Ustedes me dirán, bueno, pero no es una, son dos. Sí, pero es que como son dos, es muy fácil ponerse de acuerdo entre ellas para establecer lo que es el precio. Y lo mismo nos pasa con las empresas de telefonía, que también solamente, y de internet, que solamente son dos. Entonces, cuando son muy pocas, entonces logran ponerse de acuerdo. Igual podemos ver el caso de los supermercados. O sea, ¿cuántos supermercados hay? Ustedes me dirán, pero eso eran muchos. Y es cierto. Pero vamos a ver quiénes son los dueños de los supermercados, porque es que vemos que en los diferentes supermercados los dueños se repiten. Entonces, si tenemos muchos supermercados, pero pocos dueños, entonces eso también parece, ellos pueden ponerse de acuerdo y no ajustarse a lo que es el precio del mercado, sino ellos colocar lo que son los precios. Entonces, esas diferencias con respecto a lo que vimos anteriormente, tenemos que tenerlo claro. Entonces, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué existen los monopolios? Entonces, sobre esto podríamos decir que la razón principal son las llamadas barreras de entradas. Por eso existen los monopolios y hay 5 tipos fundamentales de barreras de entrada. En primer lugar, tenemos lo que es el control de un recurso o un factor productivo escaso. Un monopolista que controla un recurso productivo esencial para la industria puede evitar que otras empresas entren al mercado. Recordemos o pensemos en diferentes casos. Recordemos el caso de las energías, por lo menos aquí en Panamá, no nos vamos a ir tan lejos. Aquí en Panamá ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si el negocio de la energía eléctrica es bueno, es rentable, por qué no entran otras empresas? Bueno, porque resulta que antes, que ustedes no habían nacido, la energía eléctrica era una empresa estatal. El Estado vendió todo esto con toda la infraestructura a lo que fue una empresa privada que luego se dividió en dos. Entonces, el Estado le vendió toda esa infraestructura, todo lo que es el cableado, todo lo demás. Imagínense que venga una nueva empresa que tenga que invertir en toda esta infraestructura, mientras que la otra sigue vendiendo y produciendo. O sea, ¿cuánto tiempo va a invertir para terminar y estar en la capacidad de brindar el servicio? Entonces, a esto es lo que conocemos como la primera barrera, que es el control de un recurso, o un factor productivo escaso. Y cuando hablamos de escasez vamos a ser un poco más superficiales. Vamos a pensar en los diamantes. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Si hay infinidad de diamantes. Y hay piedras preciosas, coloreadas, que son mucho mejor y mucho más fina y de mejor calidad del diamante. ¿Pero por qué el diamante es caro? Bueno, el diamante es caro por una razón muy sencilla, porque el que tiene el monopolio, que compró
todas las minas de diamantes, que es The Bears, que son los explotadores de estas minas. Entonces ellos tienen el control y ellos deciden cuántos diamantes sacan al mercado, y al decidir esto, entonces lo hacen caro y lo hacen exclusivo. También tenemos como segunda barrera lo que son las economías de escala. Dentro de las economías de escala es más o menos el ejemplo que les acabo de dar de lo que es la energía eléctrica. Y también podemos ver el caso de Microsoft, donde ellos entraron con su sistema operativo Windows y abarcando lo que fue, produciendo bastante y abarcando todo lo que fue el mercado internacional. Entonces a esto, estas economías de escala, afectan lo que es la entrada de más empresas y desbaratar lo que son los monopolios. También tenemos lo que es la superioridad tecnológica. Una empresa que tiene una ventaja comparativa tecnológica y que esta ventaja sea sostenida sobre sus competidores potenciales, puede establecerse como monopolio. ¿Por qué? Porque esta superioridad tecnológica le permite competir en el mercado y establecerse a precios muy bajos. Entonces lo que hacen las empresas es que cuando ven que viene un competidor, estas empresas monopolísticas lo que hacen es que compran a ese competidor. ¿Y cómo lo compran? Algunas veces lo compran de forma legal y otras veces de una forma no tan elegante. ¿Y cuál es esa forma no tan elegante? Esa forma no tan elegante es cuando esta gran empresa que tiene todo el poder pone sus precios por el suelo y hace que la otra quiebre, porque la otra no es capaz de competir con esos precios porque no tiene esa superioridad tecnológica. También tenemos lo que es las externalidades de la red. Imagínense que usted fuera la única persona en el mundo con conexión de internet. Imagínense, usted es la única persona. ¿Le serviría de algo? Por supuesto que de nada, porque, usted no podría interactuar con nadie. Entonces, ¿para qué usted quiere ser la única persona con conexión de internet? Entonces, la conexión de internet tiene valor porque otras personas, igual que nosotros, también están conectadas. Y por lo general, cuantas más personas se conecten, más valor tendrá esta conexión. Entonces, el fenómeno según el cual el valor de un bien o servicio aumenta para un individuo porque otros individuos lo utilizan, es lo que se denomina la externalidad de la red. Es decir, un servicio que usted recibe solamente tiene utilidad para usted si mucha gente lo utiliza, y entre más personas lo utilicen, más valor tiene. Entonces, cuando se habla de esto, eso quiere decir externalidad de la red. Y por último tenemos lo que son las barreras creadas por el gobierno. Esto tiene que ver con lo que son las patentes y el copyright, que proporciona al autor un derecho de exclusividad, como vimos el caso de Microsoft. Entonces, esta exclusividad le permite ser la única en el mercado, es decir, nadie puede copiar su producto, y esto tiene que ver con los incentivos creados por el gobierno para incentivar lo que son este tipo de desarrollos, investigaciones y demás. Ahora vamos a ver lo que es la maximización de los beneficios en el monopolio. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, tenemos lo que es la curva de lo que es la oferta en competencia perfecta, y tenemos también lo que es la curva de la demanda de lo que es el monopolista. Tenemos que cuando logramos un equilibrio, que es en el punto donde está la C, QC y PC, hay un equilibrio, allí estamos hablando de lo que es la competencia perfecta. Pero
¿Qué hace el monopolista? El monopolista juega con los precios. Entonces, ¿cómo puede el monopolista jugar con los precios? Reduciendo lo que es la cantidad de producción y aumentando lo que es el precio. O sea, al reducir la cantidad de producción, entonces recordarán que cuando pasa eso, lo que tenemos es una escasez en el mercado. Y al existir una escasez, por supuesto que esto aumenta lo que es el precio. Y esto lo hacen muchísimo lo que son los países exportadores de petróleo. Ellos no es que no tengan la maquinaria y las refinerías y todo lo demás para explotar toda la cantidad de barriles de petróleo que ellos quieran. Pero en un momento cuando ellos ven que el precio del petróleo, porque hay una gran cantidad de petróleo en el mercado, cae, entonces lo que ellos hacen es que contraen lo que es la producción y eso hace que se disparen lo que son los precios del petróleo. Entonces ustedes ven que el monopolista maximiza sus beneficios a través de lo que es una contracción de la producción y como es el único en el mercado, entonces esta baja producción provoca un aumento de lo que es el precio. Entonces tenemos que en competencia perfecta, como lo recordarán, el precio y la cantidad se determinan por la oferta y la demanda, es decir, se determina en el mercado que es el precio que da. Aquí, como lo podemos ver en la gráfica, está en el punto C, donde el PC y QC logran un equilibrio. Un monopolista, como ya les dije, lo que hace es que reduce la cantidad ofrecida y desplaza la curva de la demanda para lograr aumentar lo que es el precio, que es lo que queremos demostrar en esa gráfica. Entonces tenemos que la habilidad del monopolista de elevar el precio por encima de lo que es el nivel competitivo, lo hace mediante, pues como ya lo estamos siendo reiterativos, pero es para que nos quede claro, es mediante lo que es la reducción de la oferta. Y esto se conoce como lo que es el poder del mercado. Es el poder que el monopolista tiene para jugar con los precios y las cantidades que ofrecen en el mercado. Entonces tenemos aquí otra gráfica donde nos muestra lo que es la curva de la demanda del monopolista y el ingreso marginal. Entonces tenemos que en el tipo del mercado anterior vimos que la regla óptima de la empresa es que beneficia, es que maximiza su beneficio cuando produce la cantidad de producto cuyo costo es igual al costo marginal de producir la última unidad de producto, valga la redundancia. Es decir, aprendimos también que esta empresa no puede variar el precio porque la curva de la demanda es horizontal, como lo pueden ver en el gráfico. Un monopolista, por el contrario, es el único oferente del bien y por lo tanto la curva de la demanda del mercado que tiene pendiente negativa, tal como lo observamos en el gráfico, esta curva tiene pendiente negativa y causa una diferencia entre el precio del bien y el ingreso marginal. Entonces ustedes pueden observar ambas gráficas y pueden ver las diferencias entre un tipo de mercado y otro. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y en la próxima clase continuaremos con lo que es este tipo de mercado que tiene que ver con el monopolio. Que pasen buenas noches y recuerden escribir y seguir participando en la plataforma. Y estamos a su disposición por cualquier duda o aclaración. Revisen también el ejercicio que les di del equilibrio del mercado, la igualación de las ecuaciones, porque es muy importante que este tema ustedes lo tengan claro porque lo vamos a utilizar durante este semestre. Buenas noches y que estén bien.